Sí. ¿Qué recordamos de Juan en la semana pasada? ¿Qué recuerdan ustedes de lo que vimos la semana pasada sobre Juan? Que escribió los 3 libros, Ajá. primera, segunda y tercera. Muy bien, que es autor de 3 cartas muy importantes, que son 3 libros del Nuevo Testamento, que son, ¿cómo son esas cartas? ¿Cómo se llaman? Primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. Primera, segunda y tercera, las cartas juaninas. ¿Qué más escribió el apóstol? Escribió el libro de Apocalipsis, Revelación. Es el único libro de literatura apocalíptica que encontramos en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento también hay literatura apocalíptica. Hay un libro específico de literatura apocalíptica en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es? El libro de Daniel. Muy bien, el libro de Daniel, aunque hay otros pasajes, porciones apocalípticas en otros libros del Antiguo Testamento, pero el único libro apocalíptico que cae dentro de ese género literario, porque en la Biblia encontramos, bienvenida, diferentes géneros literarios. Entre la literatura apocalíptica encontramos a Juan como uno de esos escritores. No fue la característica de Juan de que escribiera solamente literatura apocalíptica, porque no es así. El fuerte de Juan, o la característica principal a través de todos los escritos del apóstol Juan, es su profundidad teológica. Lo que yo más admiro en los escritos de Juan, y lo que encontramos en a través de los diferentes eruditos de la Biblia. Erudito es el que estudia a profundidad, los biblistas, los eruditos, es la profundidad teológica que encontramos en todos los escritos del apóstol Juan. Entonces, repasando lo que veíamos en la clase anterior, veíamos el nombre de Juan. ¿Qué quiere decir el nombre de Juan? Dios da. El nombre es una transliteración del hebreo. Cuando se habla de una transliteración del hebreo, yo, que quiere decir Dios, y Chanán, que quiere decir gracia. Entonces, como lo dice allí, el nombre de Juan quiere decir Dios da gracia. Y yo les comentaba, otros lo traducen como regalo de Dios. Regalo de Dios. Juan quiere decir Dios da gracia. Juan quiere decir, y gracia es un regalo inmerecido. Es un regalo, es algo que, bueno, es algo inmerecido, porque si es un regalo es inmerecido. Entonces, Dios da gracia. Era lo que mirábamos la semana pasada. Y hoy vamos a esta otra diapositiva de la semana pasada, solamente para recordar y enrutarnos, para que caminemos un poquito más hoy sobre la vida de el apóstol Juan. Veíamos algunos datos biográficos, su currículo vital. El nombre, ya sabemos, Dios da gracia o regalo de Dios. Su estado civil, no se sabe. Lo que sí se sabe era que entre los apóstoles había otro que era familiar de él. ¿Qué era él? Hermano. Juan y su hermano Jacobo y Juan. Jacobo tiene el mismo nombre, Santiago también. Jacobo y Santiago es el mismo. Habían 2 Santiagos entre los discípulos. Entonces tenía un hermano, Juan y Jacobo, hermanos. Eran hermanos y ambos fueron discípulos de Juan y siguieron al maestro. El Señor les llama y se unen al grupo, van formando el grupo de los seguidores. Su estado civil entonces no se conoce. Algunas personas maliciosamente, anticristianos, han usado el término discípulo amado para decir que había alguna relación de contenido sensual entre Jesús y Juan. Y lo menciono porque ustedes, ¿cuántos habían oído decir eso? Varios de ustedes habían oído decir eso, y por eso es necesario mencionarlo, para decir
cómo el enemigo quiere atacar y cómo quiere distorsionar las verdades profundas de la palabra de Dios. Ahora que veamos el término discípulo de amado, voy a explicar un poquito más lo que era la costumbre, las costumbres de aquella época, para que entendamos cómo no hay nada de esto y sin embargo el enemigo quiere generar, y todo lo que es la teología gay hoy en día ha querido, porque hay teología, es triste decirlo, pero hay toda una serie de premisas y conceptos que quieren meterse dentro de la Biblia y tomar fundamentos bíblicos para decir algo que no es real y darle cierta credibilidad a su estado o a su filosofía, que es totalmente contraria a la palabra del Señor. Entonces no se conoce su oficio, pescador de hombres, podríamos decirlo, porque Jesús lo vio que estaban con su papá, y el papá de Juan y de Jacobo o Santiago era pescador, tenía su empresa pesquera. Parece ser que era una persona acomodada, que tenía su empresa, porque tenía jornaleros, y un pescador que va con su red o su ¿cómo se llama? La caña a pescar, pues una persona que no, a no ser que sea su hobby, no es una persona acomodada, pero uno que tenía su barco y tenía sus jornaleros que trabajaban para él, ya se nota que tenía su empresa pesquera, y Jacobo y Juan eran hijos de este señor llamado Zebedeo. Parece que la madre de ellos también fue más adelante seguidora de Jesús. Tenían un apodo, estos dos jóvenes. ¿Cuál era el apodo? Boanerges, ¿qué quiere decir qué? Hijo del trueno. ¿Qué quiere decir esa expresión? Se ha creído, porque no hay mucha explicación en la Biblia, solamente hay un texto. Cuando los samaritanos en la región de Samaria no les recibieron, Juan le preguntó a Jesús: Señor, ¿quiere que descendamos fuego sobre esta ciudad y acabemos con todos? Entonces, de esa es una cierta evidencia para uno decir: wow, entonces eran fuertes y querían destruir, eran violentos, se molestaron de una manera tan fuerte. ¿A usted le ha pasado que a veces usted quiere acabar con el que le hace daño? Quisiera desaparecerlo. De pronto no lo dice de esas maneras, pero pues ya muestra ese carácter fuerte que a veces tenemos, y a veces el viejo hombre se nos sale, aunque seamos creyentes, como que se nos sale el viejo hombre y nos sentimos muy molestos con alguna persona que contradice nuestras ideas y que está allí. Entonces, pero otros biblistas, otros eruditos dicen que cuando habla de hijo del trueno, está hablando de la potencialidad que tenían tan grandes, y también podría ser. Entonces no podemos decir exactamente, pero lo que más se ha explicado es hijos del trueno por su carácter fuerte que tenían. Pero en las cartas de Juan y en los escritos de Juan vemos un Juan tan amoroso. ¿Y qué pudo haber pasado? Porque ese fue su carácter siempre. Pero más que todo, ¿qué hace aún que se genere un cambio fuerte aún en la personalidad? ¿Qué será? ¿Qué sería? El Señor, el haber estado con Jesús. Juan tuvo la oportunidad de conocer al Señor de cerca, estar tan cerca de su corazón, y esto es lo que va cambiando, va moderando nuestro carácter. Ustedes podrían decir: es que el Señor ha cambiado algunas cosas fuertes en mi vida. Yo lo puedo decir. Yo era un carácter muy fuerte siendo niña, y yo me peleaba con mis hermanos y era muy fuerte. Y yo me acuerdo una vez, y me da mucha vergüenza, pero para glorificar el nombre de Dios, yo estaba soltera todavía, era una jovencita, era una adolescente, y yo iba con un plato de sopa
y mi cuñada me dijo algo y yo le tiré la sopa. A ese punto, a mí me parece terrible, es terriblemente vergonzoso. Pero Dios sabe que nunca más en mi vida, después de que conocí al Señor, yo volví a hacer algo como eso. Y yo digo, wow, ¿qué tal si yo no hubiera conocido al Señor? ¿Cómo hubiera sido? Qué cosa tan terrible. Dios es el que nos cambia, Dios transforma. Y ese es el mensaje juanino. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces eso nos dice muchísimo. Entonces escribió las 3 cartas y ¿qué más? El Evangelio según San Juan y el libro de Apocalipsis, aunque hay varias posiciones de teólogos que cuestionan si fue el autor sobre todo del Evangelio de Juan. Entonces, ¿quién es el discípulo amado? Podríamos decir. Hay evidencia externa. La iglesia primitiva es unánime. ¿Qué quiere decir eso? La iglesia primitiva, los primeros creyentes habían puesto toda su confiabilidad de que Pablo fue quien escribió que Juan fue que Juan era el discípulo amado. Es la evidencia externa. Y encontramos los discípulos cercanos. Cuando hablamos de Ireneo, que fue padre de la iglesia, que escribió mucho de los acontecimientos de la iglesia. Ireneo era discípulo de Policarpo y Policarpo fue discípulo de Juan. Mire así, mire la secuencia. Juan tiene un discípulo que se llama Policarpo. Juan le cuenta a Policarpo. Policarpo le cuenta a Ireneo. Entonces encontramos muy de primera mano, podríamos decir. Entonces es una evidencia fuerte. Ireneo creía que Juan fue el discípulo amado. Me da a mí mucha confiabilidad esa evidencia que se da de una generación a otra, más que otras que aparecen muchos años después de que ya han pasado todos estos acontecimientos. Otra es Clemente de Alejandría. Polícrates, que era obispo de Éfeso, confirman también a Juan. Esas son evidencias externas bastante fuertes de que Juan era el discípulo amado. Ahora, antes de continuar con esto de discípulo amado, el único de los evangelios, recuerde que son 4 evangelios, ¿cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos 3, Mateo, Marcos y Lucas, se les ha llamado los evangelios sinópticos. ¿Por qué sinópticos? Se parecen. Ajá. Parecidos, tienen las mismas relatos desde diferentes puntos de vista. Juan es diferente a esos 4, a esos 3. Juan es totalmente diferente, aunque también contiene algunos de los contenidos que tiene y no va en contra. Esto es lo importante, que no es otro evangelio totalmente diferente, es el evangelio desde una perspectiva más profunda, más teológica, y se centra más en la parte final del ministerio de Jesús. Usted en Juan no encuentra un relato del nacimiento de Jesús. Usted va a Mateo y le habla de la genealogía, de dónde viene el Señor Jesús, empezando desde David. Y usted va a Lucas, encuentra las genealogías, encontramos genealogías en Mateo y en Lucas. En cambio, en Juan no encuentra estas genealogías. El término discípulo amado aparece usted se había dado cuenta de eso, solamente en el Evangelio de Juan. Sí, que estoy equivocada porque esto no lo encontré en algún libro, sino que me dio la curiosidad y me puse a revisarlo.
me pueden ayudar con esto y les animo también a que lo revisen. Pero yo no encuentro el término discípulo amado en los sinópticos. Y mucho de lo que aparece, en lo que aparece en cuanto a la resurrección, lo encontramos es en el Evangelio de Juan. No quiere decir que los otros evangelistas no hablen de la resurrección. Los 4 evangelistas hablan de la resurrección, pero Juan da una serie de detalles y el único que muestra que Juan estuvo allí en el sepulcro, Pedro y Juan, es el Evangelio de Juan. El Evangelio, creo que el de Mateo, dice que Pedro fue, pero no dice de Juan. En cambio, el Evangelio de Juan sí dice Juan y el otro discípulo, Juan y otro de los discípulos. Entonces hay ciertas información que no aparece, pero el término discípulo amado sí aparece en Juan 21:7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo, luego recuerden ese incidente cuando él le dijo, y a este que, Pedro le dice, y a este que, parece que refiriéndose a Juan, y Jesús le dice, pues si yo quiero que este se quede hasta que yo regrese, yo lo puedo hacer, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Le da una confrontación a Pedro. Jesús es Dios y Dios puede hacer lo que quiere. Pero ahí aparece en Juan 22. Entonces corrió y fue a Simón, al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado a Jesús del sepulcro. Ahí aparece otra vez en Juan 22. En Juan 26, cuando Jesús vio a su madre y el discípulo a quien él amaba, que estaba allí, ahí está el incidente de, he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. ¿Recuerdan ese pasaje tan significativo para las relaciones familiares? Otra vez aparece discípulo amado. En 21:21, Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? Bueno, ya lo mencioné. Entonces encontramos 4 o 5 referencias en el Evangelio de Juan, donde habla del discípulo amado. Y en otra dice que en la última cena, el discípulo amado estaba recostado en el pecho de Jesús. Como les decía, algunas personas de una manera maliciosa han usado esos textos para decir que había una relación diferente a la hermandad cristiana que caracterizó a los 12 apóstoles de Jesús, inclusive a otras personas que iban con él, porque al grupo se unieron algunas mujeres que les servían con sus bienes y les servían, como encontramos en Lucas capítulo 4. ¿Cómo eran las costumbres de los judíos? Una de las costumbres, primero, las relaciones, las expresiones de cariño, de amor entre los varones en esa cultura eran muy normales. El abrazo, la caricia entre varones, hombres completamente, no estoy hablando de hombres, de gays, no estoy hablando de esto. Era muy normal de que se abrazaran profundamente, que se besaran. Inclusive hoy en día todavía hay culturas donde los hombres se besan en la boca. Beso en la boca, que no tiene ninguna connotación de tipo sexual. Si usted ve a 2 hermanos allá dándose un beso en la boca, ¿usted qué piensa? Diga la verdad, ¿qué piensa? Usted piensa, wow, estos son como del otro equipo. Enseguida uno lo piensa así. ¿Por qué? Porque estamos en esta cultura donde lo vemos así y nosotros tenemos unos lentes. El ser humano percibe a través del lente cultural. Ese lente cultural es los conceptos que tiene en su mente, lo que ya ha visto. Entonces, si yo personalmente veo a 2 varones besándose o abrazados o tomados de la mano, yo digo, oh, esto está como raro. ¿Cierto? Usted también lo vería así, ¿verdad? Pero cuando uno mira esta cultura, no era así. En esta cultura había tantas expresiones de amor, cariño. Además, una costumbre cultural es
Cuando se sentaban a la mesa, el dueño de la casa se sentaba y el invitado principal estaba al lado de él. Y era una costumbre que se recostara que el invitado principal se recostara sobre el dueño de la casa o el hijo, el primogénito del dueño. Entonces, es muy posible que el aposento alto fuera de Zebedeo. Algunos comentaristas dicen, es muy posible que él tenía en Galilea su industria pesquera, pero también tenía su casa en Jerusalén y posiblemente el aposento alto. Es posible, no estoy diciendo que es así, ni tenemos las evidencias, son explicaciones que se dan. Y él como anfitrión era muy normal que se recostara. Ahora, la versión nueva traducción viviente muestra, se recostó para preguntarle, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Porque en ese momento es cuando Jesús está declarando, uno de ustedes me va a entregar. Y el discípulo a quien Jesús amaba se acerca, se recuesta para decirle, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Y una expresión como esa la han tomado para decir, es que él estaba durmiendo acá en el pecho del otro. Entonces, fíjese cómo fácilmente uno puede tomar las palabras. ¿Qué estás diciendo? Que tal vez como dice a recostar, no sé la traducción, ¿verdad? Pero a lo mejor es que era que se aproximó, no sé, porque a recostarse es como a recostarse. Reclinarse, exacto. Sí. Si ustedes buscan Juan 21:20 en la nueva traducción viviente, dice, Pedro vio que detrás estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarte? La nueva traducción viviente es una de las versiones de bastante confiabilidad. De bastante confiabilidad. Entonces, no podemos tomar, a mí me parece muy lógica, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena. El que se había inclinado. Claro, estas traducciones modernas que tienen mucho más elementos arqueológicos y el uso de los idiomas. Todo esto nos da muchísima más claridad. Entonces tengamos mucho cuidado. Ahora, hay otro elemento importante, aunque esto no estaba en las diapositivas que dejó Cris para hoy, pero me parecía importante porque una persona se acercó y me preguntó en estos días cuando estaba hablando cuando le dije que estábamos hablando de Juan, me preguntó sobre este tema y yo dije, bueno, hay que tocarlo. Si usted estudia, y aquí en todos los evangelios, usted no ve en ninguna parte donde Jesús y Juan estén solitos. Cuando se fue a la casa a resucitar a la niña, recuesta la hija de Jairo, la hija de Jairo, él no quiso llevar a todos, solamente a 3, Pedro, Jacobo y Juan. Ese era su círculo íntimo. El círculo íntimo de Jesús eran estos 3, Pedro, Jacobo y Juan. Eran sus más cercanos. Entonces los llevó a ellos 3, no le dijo, Juan, tú y yo nos vamos solitos a hacer este milagro. Por ahí vamos a tener tiempo de compartir solos. No, cuando sube al monte Tabor para la transfiguración, no se va solo con Juan, se va con Pedro, Jacobo y Juan. Esto lo vimos la semana pasada. Entonces, todos estos incidentes, y el mismo ante la cruz del Calvario estaba Juan y María y otras mujeres. Siempre lo vemos en compañía de otros. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud sobre este aspecto en particular? ¿Sí? Yo tengo una pregunta, hermana. Yo he escuchado que alguien se refiere al discípulo amado, que es Juan, pero también otros confunden con quien fue Lázaro.
Muy buena intervención. Es cierto. Es cierto. Algunos piensan que el discípulo amado es Lázaro y dan toda una serie de elementos para decir que no es Juan el discípulo amado, que el discípulo amado es Lázaro. Entonces, son hipótesis. No podemos decir, la Biblia dice exactamente, son hipótesis. También en los evangelios, los otros evangelios que hay, también parece que está el de Judas, donde Judas es el discípulo amado. Ajá. Judas Iscariote, el que lo entregó. Ajá. Y es porque son agnósticos y tienen otra forma de interpretar esto. No sé si he escuchado acerca de Sí, eso. claro que sí. Recuerden que hay otros evangelios que están como parte de la literatura pseudocanónica. Pseudocanónica quiere decir que no entró en el canon de la Biblia. En el canon de la Biblia tenemos solamente los libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento que tenemos aquí. Pero hay otros evangelios allí que no se consideraron, no fueron considerados en el canon. Sí. ¿Alguna otra inquietud en cuanto a eso? Amparo, siempre me he preguntado si lo de la palabra amado sea porque, bueno, algunos dicen que era el más joven de los discípulos, y me he preguntado como si era a lo mejor el más, al ser el más joven, ¿no? El más inexperto y eso, era como tal vez el más cariñoso, porque de amados, todos, vamos a decir que somos los 12 discípulos, todos somos amados del Señor. Entonces yo digo, si le dicen el amado, es porque a lo mejor, ¿verdad? Es que él era el más cariñoso, el más como son los muchachos, ¿no? Era el más joven, de eso sí hay evidencia, que era el más joven y es el que duró mucho más. Inclusive cuando escribió las cartas habían pasado 60 años después de que ya Juan había estado con Jesús. Fueron 60 años después. ¿Sí? Usted dijo al principio que solamente en el Evangelio de Juan se encontraba eso del discípulo, ¿verdad? Ajá, sí, es lo que creo. Entonces yo creo que Juan, no sé su pasado, más que lo que dice la Biblia, que era hijo de un pescador, pero yo creo que él se sentía tan amado que él lo quería decir y lo quería escribir, ¿no? Y yo creo que nosotros en el mundo actual, si tuviéramos a Jesús aquí, también le diríamos, yo me siento amado. Y yo creo que es algo tiene que ver con eso, porque en ningún otro lado está. Él era el que se sentía amado. A mí me parece muy importante lo que usted está diciendo y es exactamente lo que yo anoche pensé. Anoche me puse a revisar en los otros evangelios, me puse a revisar esto y yo decía, claro, él lo está escribiendo, él se ve como el discípulo amado porque sintió el amor de Jesús de una manera tan clara, tan especial, y él lo percibió de esa manera. Entonces es muy probable que por eso es. Nosotros le iba a decir, no es muy difícil creerlo, porque yo tengo un ahijado que nació, yo no sé, como 7 años de diferencia con su hermano mayor, y el hermano mayor de él todo el tiempo lo tenía abrazado y siempre lo estaba guiando y eso, siempre lo abrazaba. El cariñoso, el Es tierno. el cariño que él se sentía para su hermano. El mimado. Sí, era el mimado. El mimado. Muy probablemente. Son hipótesis. Hipótesis es la probabilidad de que esto sea. Entonces no podemos dar por sentado que así es, porque podríamos fallar de la escritura. Cuando estemos con el Señor en el cielo le preguntamos. A ver, y mientras tanto, Buena idea. los eruditos, allá hacemos la otra discusión, los eruditos seguirán investigando porque muchas cosas se han descubierto en los últimos años. Las ciencias sociales han sido un elemento tremendo para confirmar la verdad del Señor. Pero bueno, espero que ya usted tenga algunos elementos si alguien le hace ese tipo de comentarios, porque no es la teología gay la que tiene que imponerse cuando el estudio de la palabra de Dios tiene que estar basado en lo que es realmente la escritura, no en lo que diga alguna persona para defender su posición. Entonces,
la mayoría confirman que el discípulo amado es Juan, aunque sí hay algunos que dicen, como dice la hermana allá, que pudo haber sido Lázaro. En esta lección, 3 preguntas. ¿Murió Juan como mártir? ¿Ministró en Éfeso? Y breve reseña de sus escritos. Evangelio de Juan, el primero de los escritos. Siempre se ha pensado la historia, la iglesia primitiva, los padres de la iglesia han pensado que el autor del Evangelio según San Juan, el mismo nombre, el Evangelio, de que el 4.º Evangelio fue escrito por Juan. ¿Cuál Juan? No Juan el Bautista. Hay gente que todavía confunde a Juan con Juan el Bautista. No Juan Marcos, el sobrino del apóstol Pablo. No, el sobrino de Bernabé. Perdón. No Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. No Juan el Bautista. Juan el apóstol. Cuando hablamos de Juan el discípulo amado, Juan el apóstol. Juan el teólogo. Sería otra. Claridad en cuanto a eso. La fecha. En esa reseña de sus escritos. 90 a 95, en los 90. La mayoría piensan que se escribió en esa fecha. Y hoy en día hay algunos eruditos que están cuestionando esa fecha. Y hay algunos cuestionamientos fuertes en cuanto a esa fecha, aunque tradicionalmente se ha aceptado como la única. ¿Por qué? Hay el doctor Wallace del seminario de Dallas. Él presenta algunos cuestionamientos para decir que no se escribió ya terminando el siglo I. Él dice, no se menciona la destrucción del templo. ¿Recuerdan en qué año se destruyó el templo de Jerusalén? En el año 70, cuando el general Tito destruyó la ciudad de Jerusalén, destruyó el templo. Fue una guerra de los romanos terrible contra los judíos y se destruyó. Dice, si Juan escribió en el 95, en los 90, hubiera mencionado la destrucción del templo de Jerusalén. Ese es uno de los cuestionamientos. La exactitud topológica de la zona de Palestina. Después de esas guerras entre judíos y romanos, se cambiaron límites, se cambiaron cosas. Sin embargo, la exactitud que presenta el apóstol Juan es como era antes de esas guerras. Algunos dicen que por lo menos el material, mucho de ese material se escribió antes de la destrucción del templo de Jerusalén, antes de esas guerras tan crueles que hubo entre romanos y judíos. Terminología antigua, Juan usa discípulos. Ya en este tiempo se usaba el término apóstoles. Y una evidencia interna que utilizan es Juan 5:32, que habla del estanque de Siloé. El que recuerda este milagro cuando le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé, que está junto a la puerta del pórtico de las ovejas. Y cuando después de la destrucción ya este estanque no estaba en las condiciones como lo menciona el apóstol Juan como lo menciona el Evangelio. Entonces son ideas que hacen pensar, ¿será que se escribió antes? El mismo Chris dice, yo pienso que probablemente sí, fue más temprana la fecha de la escritura del Evangelio, que sí pudo haber sido en el 66 o en el 67, y las cartas y el Apocalipsis sí se escribieron posteriormente. Sin embargo, todavía sigue como posibilidades, porque la mayoría siguen pensando que el Evangelio de Juan se escribió. Todos los escritos de Juan fueron en la década de los 90, ya terminando el siglo I. La síntesis de Juan.
En menos de 10 palabras, Jesús es Dios mismo y Salvador del mundo. Qué interesante síntesis. Lo que quiso enseñar Juan fue prácticamente una cosa, lo más importante de todo. Es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. ¿Cuál es esa doctrina? Digámoslo, Jesús es Dios y es el Salvador del mundo. Jesús es el verdadero Dios, Jesús es el único Dios verdadero y es el Salvador del mundo. Cuando habla de Jesús es Dios Padre, Jesús es Dios Espíritu Santo, Jesús es el Salvador. Entonces Jesús es Dios mismo y es el Salvador del mundo. Vemos que Juan es radicalmente distinto de los sinópticos, lo mencionábamos. Juan no menciona ninguna de las parábolas, que nos deleitamos en las parábolas de los sinópticos y las comparamos unas con otras. Juan no menciona esto. Se enfoca más en el último tiempo de Jesús. Explica las razones por las que Jesús vino y enfatiza, es importante que enfatiza la paciencia que tuvo con Tomás y con Pedro. Recuerdan en Juan 14, hablando con Tomás y hablando de la duda, ya ustedes estudiaron ese capítulo y me imagino que hicieron mucho énfasis. Hablaron de esa duda, Jesús hablando con Tomás y Tomás mostrando la duda y cómo Jesús le va dando los elementos y cómo tiene tanta paciencia con él. Y eso nos da la oportunidad de tener ese pasaje tan maravilloso de Juan 14 y nos identificamos con él en nuestras dudas. Pero no quiero tocar este tema porque el erudito en el tema de la duda lo tenemos aquí. Ustedes le pueden preguntar a él todo lo que quieran. También tiene paciencia con Pedro. Interesante que Pedro lo negó 3 veces y ahí en el relato de Juan es donde aparece bien específicamente la negación de Pedro. Pasajes distintivos en el Evangelio de Juan. Es extraordinario. ¿Cómo comienza el Evangelio de Juan? Mientras los otros empiezan con genealogías, el Evangelio de Juan empieza con un principio teológico. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Si usted se va a Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio, ¿qué más? Dios. Creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios. Pone a Juan 1 como el creador, el principio, igual que en Génesis capítulo 1. Este paralelo entre estos dos versículos, cómo inicia el Génesis y cómo inicia Juan su evangelio, es extraordinario. Tiene una profundidad teológica para quedarnos mucho tiempo allí. ¿Alguna inquietud en cuanto a esto? Para mí es toda una revelación ver el paralelo entre estos dos términos. Y dicen los eruditos que cuando se comparan estos dos versículos en la traducción de la Septuaginta, que el paralelo se hace mucho más evidente en la traducción de la Septuaginta. ¿Recuerdan qué es la Septuaginta? ¿Qué es? La traducción del hebreo al griego. La primera traducción de la Biblia que se hizo del idioma original al idioma griego, que era el koiné, era el idioma que hablaba en el tiempo de Jesús y mucho tiempo después en una sociedad que se llamó la sociedad greco-romana. Muy bien, seguimos entonces. Un dato curioso e inusual. El primer milagro de Jesús. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? La conversión del agua en vino. Primer milagro de Jesús. Solamente lo menciona el apóstol Juan. ¿Por qué se quedarían callados los otros? No nos contaron eso. Eso está interesante, ¿cierto? Investigar. Solamente el apóstol Juan es el que lo menciona.
La resurrección de Lázaro, solamente la menciona Juan. Y otra vez, discípulo amado y Lázaro, como que... Pero ustedes saben que la familia de Betania fue muy importante. Pero en Lucas encontramos la familia de Betania. Pero la resurrección sí la encontramos es en Juan, capítulo 11. La curación remota del hijo de un noble, también la menciona solamente Juan. La curación de un ciego de nacimiento. El único que registra la conversación con Nicodemo. A mí me fascina ese relato de la conversación con Nicodemo. ¿Recuerda? Nicodemo, uno de los principales de la sinagoga, buscó a Jesús de noche para hablar con él. ¿Y cuál es la síntesis de esa conversación? ¿Qué enseñanza sacamos de esa conversación? Jesús le dijo a Nicodemo, ¿cómo? Nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. Tienes que volver. Lo que tú necesitas, Nicodemo, es nacer de nuevo. Y se lo está diciendo a uno que se sabía la escritura, se sabía el Antiguo Testamento porque era una persona de la sinagoga, los estudiosos de la palabra. Pero Jesús le dice, el conocimiento es muy bueno. Y le felicito a ustedes, estudiosos de la palabra, por el conocimiento. Cada día están buscando más, conocer más. Pero les repito y me repito a mí misma, las mismas palabras que Jesús le dijo a Nicodemo. Lo más importante es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y le explica ese gran misterio. Es todo un misterio. ¿Cómo es que voy a nacer? Ya si viejo como estoy me voy a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer. Era un lenguaje figurado para decir, hay nacimiento de agua, pero hay nacimiento de espíritu. Amén. Y eso es lo que cualquier persona que no haya tenido esa experiencia necesita tener. Hermano, ¿su nombre cómo es? Sí, Germán, soy Germán, sí. Es curioso ver en el Evangelio de Juan, que es evidentemente teológico, estos relatos que no están en los otros evangelios, los utilizó el Señor Jesús para, por ejemplo, la resurrección de Lázaro, para mostrar que Él es la resurrección y la vida, ¿no? En los otros evangelios utilizaba las parábolas o el sermón del monte, pero aquí utilizó estos que no están en nosotros para ejemplificar enseñanzas para ella, ¿no? El nacer de nuevo, ¿verdad? Es algo que habló con un erudito de la ley para mostrarle a él que no es importante eso, sino el nacer de nuevo es importante. Usando un método totalmente Usando un diferente, método diferente, que es el que registran los sinópticos de las parábolas. Y es probable también que Juan haya observado eso de esta manera y los otros tres evangelistas no lo hayan observado de esa manera, por eso no están allá, no lo sé. Ese también para mí es un aspecto de cuestionar. ¿No será que como ya los sinópticos estaban escritos, Juan los conocía y él quiso presentar la otra perspectiva, algo totalmente diferente y que no fuera una repetición de los otros? Eso también me hace pensar en la fecha tardía, porque en la fecha temprana probablemente no hubiera habido oportunidad de conocerlos. Entonces siempre hay elementos a favor y en contra de ambas fechas. Las cartas, ¿no? Solamente se menciona aquí en esta la primera, son 3 cartas, pero una síntesis por falta de tiempo. La primera carta del apóstol Juan se fecha en los 90, tal vez en el año 92. Es la síntesis: Jesús es un hombre real y también es un Dios real. Jesús es un hombre real y también. En primera de Juan argumenta contra el docetismo. ¿Qué es el docetismo? Una herejía que afirma que Jesús vino en forma de espíritu y que solo parecía hombre. Oiga bien, ponga mucho cuidado, porque el docetismo se sigue manifestando hasta hoy. Hay personas que dicen que Jesús no fue una persona humana, que no fue real, que solamente era un Dios. Cuando aparecía como hombre era como si estuviera en una máscara. Pero Juan quiere dejar muy claro
que Jesús fue plenamente humano. Cuando digo de plenamente humano es 100% humano y 100% divino. Plenamente humano, plenamente divino. Entonces, en la primera epístola de Juan quiere dejar claro y quiere combatir el docetismo. En el tiempo de las epístolas de Juan, habían un grupo de maestros falsos que estaban tratando de imponer ciertas doctrinas. Se está comenzando, es como una apertura, se empieza a vislumbrar cómo el gnosticismo de los griegos están queriendo meterlo dentro de la doctrina cristiana. No tenemos tiempo para explicar eso, pero es interesantísimo mirar cómo la filosofía griega, recuerdan a Sócrates, Platón, Aristóteles y muchos más, el gnosticismo tan específico de esta filosofía, empiezan algunos mismos maestros de la iglesia cristiana a meterlo dentro del cristianismo. Aquí hay un dato curioso. Juan no incluye la salutación y bueno, no incluye la traducción, pero aquí es muy importante. Dice, todo, en primera de Juan 4:3, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Juan es el que habla de anticristo. Habla y dice en otro versículo, dice, hay muchos anticristos. Él usa el término en plural y en singular. Cuando habla de anticristos, se está refiriendo a esos falsos maestros que vienen a distorsionar la escritura. Entonces, él está hablando de Dióclefes y otros, son anticristos. Se van en contra de las enseñanzas del apóstol. En este entonces ya Juan, anciano, ya en su madurez, él era el pastor de varias iglesias allí en el Asia Menor. Entonces, habla de el que no confiesa que Jesucristo es Dios, es el anticristo. Así que no nos dejemos embolatar. Muchas personas le van a decir, mire, el anticristo es el Papa, el anticristo es tal presidente, Barack Obama. Otros dicen, el anticristo fue John F. Kennedy. ¿Sabe por qué dijeron que había sido? Porque Kennedy ganó la presidencia de Estados Unidos por 666 votos. 666 votos. Y cuando vieron 666, ¡wow! Ese es el anticristo. Ahí está la marca de la bestia. Una casualidad. Pero aquí sí deja el que confiesa, el que no confiesa que Jesucristo es Dios, ese sí es el anticristo. Entonces encontramos muchos que no confiesan que Jesucristo es Dios. Esos sí son anticristos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El dato curioso, Juan no incluye las salutaciones ni la introducción usual de una carta, de una epístola, pero es muy cálida, es amorosa y por cierto nos deja muchas enseñanzas. No se incluye, no hablamos de segunda y tercera de Juan, pero segunda y tercera de Juan, por ejemplo, la tercera de Juan va dirigida a Gallo, que dice, mi amado Gallo, espero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Muchos han tomado ese versículo para hacer toda una apología de la teología de la prosperidad y también se salen de los parámetros de la escritura. Tenemos un Dios que nos ama, nos cuida, nos ayuda y que nos da todas las capacidades y la fuerza para salir y superar las dificultades que como seres humanos todos tenemos. Aparece también
El otro libro es el Apocalipsis. Y en este sí aparece Juan como el autor. Es en el único. El Evangelio y las cartas son anónimas, no aparece el nombre del autor. Pero en Apocalipsis sí, Juan habla de él como escribiendo esa revelación que el Señor le dio para las iglesias del Asia Menor. Eran las iglesias donde él era pastor, que son las 7 iglesias que encontramos allá en la región de Turquía. Ahí está Éfeso, ahí está Esmirna, ahí está la Odisea, están las 7 iglesias. Y ahí, si usted va a la ciudad de Éfeso, va a encontrar las ruinas. Son una de las ruinas mejor cuidadas, mejor mantenidas hasta el día de hoy, que nos confirman lo que dice la Escritura. Es fascinante visitar las ruinas de Éfeso, caminar por esas calles, ver los templos, ver la biblioteca, ver todo lo que se menciona aquí en la Biblia, allí lo va a encontrar. Entonces, se cree que está confirmado que Juan es el apóstol en los años 90 y la síntesis es: Cristo juzgará toda maldad y recompensará a sus hijos. En síntesis, el Apocalipsis es muy interesante, tiene muchos símbolos, pero hay una enseñanza fundamental. Es un mensaje de esperanza, sobre todo para los cristianos del primer siglo, que habían sufrido mucho a causa de las persecuciones de los emperadores romanos. Los cristianos sufrieron bajo Nerón, bajo Diocleciano, bajo varios de esos emperadores. Había sufrido muchísimo. Entonces, la literatura apocalíptica, independientemente de la escuela de interpretación, porque hay varias escuelas de interpretación, se escribió para cristianos perseguidos del primer siglo. Y es de gran esperanza. Y me parece una cosa interesante. Cuando usted lee Apocalipsis, si no tiene un mensaje que fuera de esperanza para la gente sufriente, uno dice, no es el mensaje de Dios. Entonces, la interpretación que nosotros tenemos que hacer del Apocalipsis, primero que todo, es esperanza para los hermanos, los creyentes que sufrían en ese tiempo. Uno de los versículos o pasajes distintivos en Apocalipsis 21, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Está hablando de los creyentes. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Va a haber toda la discusión si esto fue, si antes del milenio o después del milenio. Hay toda una serie de posturas teológicas premilenialistas, amilenialistas y hasta postmilenialistas, pero esa ya se ha ido, prácticamente salido. Apocalipsis, un dato curioso es que es el único libro de la literatura en el Nuevo Testamento que es de literatura apocalíptica. También revela el número de la bestia, el 666, y aunque hay otros manuscritos antiguos de importancia que mencionan el número de la bestia como el 616, es otro. Pues de acuerdo a la gematría, recuerdan, ustedes han estudiado esto de los números en la numerología en la Biblia, la gematría se llama. Se asignan números a las letras del alfabeto, entonces de ahí se sacan conclusiones como el 66, pero en otras aparece el 617. Lo más importante, 616, sí. Lo más importante es del libro del Apocalipsis es que, en dos palabras, Dios gana, que es el triunfo. Me encanta esto. Lo más importante es el triunfo de Dios sobre las fuerzas del mal, sobre el anticristo, porque el anticristo
No es solamente uno que está en contra de Cristo. El anticristo es el que quiere tomar el lugar de Cristo y engañar a los creyentes. Se cree que el apóstol Pablo, ya con esto termino, ministró en Éfeso, ¿sí o no? El apóstol Juan, perdón, ministró en Éfeso. La tradición, la historia, los historiadores muestran que la mayor probabilidad es que pasó la mayor parte de su vida en Éfeso ministrando. Recuerdan que él escribió el Apocalipsis ¿desde dónde? Desde la isla de Patmos, desde la isla de Patmos. Es probable que el apóstol Juan fue desterrado a la isla de Patmos por Domiciano, pero luego otro emperador, Nerva, permitió que los exilados regresaran a sus lugares, y acá ya en Éfeso fue que él terminó la escritura. Algunos inclusive creen que la revelación la tuvo en la isla de Patmos, pero la redacción final del escrito la hizo estando en Éfeso. ¿Cómo murió el apóstol Juan? ¿Cómo murió? ¿Fue mártir? Ajá. Algunos creen que murió como mártir. No hay ninguna evidencia. Estuvo dispuesto a sufrir el martirio, pero se cree que murió de vejez. Murió a su debido tiempo. Algunos esperaban que él no iba a morir por las palabras que le había dicho a Pedro, pero murió ya de edad muy avanzada allí en Éfeso. Y me gustan la probabilidad más grande, muy probable, hecho histórico con certeza, es que ministró en Éfeso. Es un hecho histórico, ministró en Éfeso. Murió martirizado, improbable, según esta escala de McDowell, según esta escala, improbable de que haya muerto martirizado. Aunque puede haber algo de debate, es posible del posible martirio de Juan. Nadie niega que estuvo dispuesto a sufrir y a morir a causa del evangelio. Para recordar, amémonos unos a otros, hermanos, porque el amor es de Dios. El que no ama no es nacido de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, porque Dios es amor. Y esto es una apertura hacia amarnos unos a otros, hacia mejorar nuestras relaciones interpersonales, hacia ser mucho más, estar más dispuestos a perdonar, ser un poco más amables, más tolerantes con mi hermano que piensa un poquito diferente, que el amor es de Dios. Pidámosle al Señor que ese amor de Él sea el que dirija, el que gobierna nuestra vida. Amémonos unos a otros. Si usted tiene un problema con un hermano, con un familiar, pídale al Señor ese amor que lo lleve a arreglar las cosas. Oremos. Mi Padre, en tu nombre, doy gracias por tu palabra y por cada una de las personas.